Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior. Este espacio donde todos nosotros, ustedes los oyentes, mis invitados y yo, haremos un viaje a nuestro mundo interno. Muchas veces las personas nos descubrimos a nosotros mismos permitiendo que otras personas o incluso grupos colectivos nos manipulen. Desde fuera, esto puede parecer un acto de debilidad o de falta de carácter, pero en realidad, cuando lo analizamos, tomando en cuenta la psicología y la neurociencia, vemos que hay condicionamientos muy profundos que nos empujan a aceptar estas dinámicas. Nuestro cerebro social está diseñado para priorizar la pertenencia y la seguridad, incluso cuando eso implique ceder parte de nuestra autonomía. Así, más que un defecto, es una respuesta adaptativa que ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. Uno de esos primeros condicionamientos que nos lleva a aceptar manipulación proviene de la infancia. De pequeños, aprendemos a obedecer a figuras de autoridad, como los padres, maestros, líderes, porque de ello depende nuestro cuidado y protección. Estos aprendizajes se internalizan como patrones de conducta y, según la psicología del desarrollo, moldean la forma en que respondemos a la influencia externa en la adultez. Esto por haber asociado obediencia con amor y seguridad. Muchas veces seguimos cediendo a la manipulación sin cuestionarla, porque nuestro inconsciente la relaciona con un tipo de estabilidad. También nos manipulan y lo permitimos, porque la toma de decisiones genera un gran desgaste emocional y cognitivo. Estudios en neurociencia muestran que tomar decisiones activa regiones cerebrales relacionadas con el esfuerzo y el estrés, como la corteza prefrontal y la amígdala. Cuando las personas permitimos que otro decida por nosotros, liberamos esa carga y obtenemos una sensación de alivio, aunque a largo plazo esto puede deteriorar nuestra autonomía. Estudios en neurociencia muestran que tomar decisiones activa regiones cerebrales relacionadas con el esfuerzo y el estrés, como la corteza prefrontal y la amígdala. Cuando las personas permitimos que otro decida por nosotros, liberamos esa carga y obtenemos una sensación de alivio. Aunque a largo plazo puede deteriorar nuestra autonomía, en el corto plazo se siente como un descanso frente a la complejidad de la vida moderna. La presión social es otro condicionamiento clave. Experimentos como los de Solomon Asch en los años 50 demostraron que muchas personas estamos dispuestas a negar lo que vemos con tal de alinearnos con la mayoría. A nivel cerebral, esto tiene sentido. La exclusión social activa las mismas áreas que el dolor físico, como la ínsula. Por eso las personas preferimos, incluso inconscientemente, aceptar la manipulación colectiva antes que experimentar el dolor del rechazo o de la soledad. Ahora bien, también hay algunos beneficios en esta dinámica. Para la persona manipuladora, la ventaja principal es el control y la capacidad de moldear decisiones ajenas a su favor. Desde el punto de vista de la neurociencia, sabemos que ejercer poder activa los circuitos de recompensa y libera dopamina, generando una sensación de placer que refuerza la conducta de manipular. El manipulador siente seguridad y dominio al guiar los comportamientos de los demás. Por el lado de la persona manipulada, también existen beneficios, aunque muchas veces no los reconozcamos conscientemente. Al aceptar la influencia de otro, sentimos menos incertidumbre y riesgo. Esto disminuye la activación de la amígdala y genera calma, como si alguien más asumiera la carga de protegernos o dirigirnos. Además, la sensación de estar bajo el ala de una autoridad puede generar vínculos de confianza, aunque estos no siempre sean sanos. Sin embargo, el precio de permitir la manipulación suele ser alto. A nivel emocional, podemos sentir frustración, resentimiento o vacío, porque al ceder constantemente dejamos de escuchar nuestras necesidades más auténticas. También se afecta nuestra autoestima, pues comenzamos a desconfiar de nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos. En nuestro entorno, estas dinámicas pueden generar relaciones desequilibradas, donde unos cargan con el poder y otros con la dependencia. En conclusión, las personas permitimos que nos manipulen porque obtenemos seguridad, pertenencia y sobre todo alivio frente al esfuerzo de decidir, mientras que el manipulador obtiene control y placer en el ejercicio del poder.
Desde el punto de vista de la psicología y la neurociencia, entendemos que no se trata de un acto irracional, sino de un patrón profundamente humano. El reto está entonces en tomar conciencia de estas dinámicas y preguntarnos si el beneficio inmediato compensa el costo emocional y relacional que nos deja a largo plazo. Solo desde esa reflexión, las personas podemos empezar a construir vínculos más libres y auténticos. A veces puede ser em, por falta de seguridad de sí mismos o ingenuidad, por ser personas permisivas, a veces porque piensas, sí, que esa persona jamás te va a hacer algo así, ¿no? O sea, confundes lo que es tal vez amor, cariño, amistad con manipulación. Y es bastante duro, ¿no? Es un tema que el día de hoy, poco a poco ya se empieza a hablar más sobre temas como narcisismo, por ejemplo, y ya hay más psicólogos. Eso es lo bueno del social media, es algo positivo que sí es cierto que ahora se ve, es que estás más expuesto a estos temas que antes tal vez no se hablaban porque eran o un tabú o porque no había suficiente interés. em, pero ahora, poco a poco, cuando te pones a pensar, wow, ya ahorita ya puedes leer más o menos cómo puede ser una persona. Y yo esto de la manipulación la relaciono muchísimo con el narcisismo. O sea, es un tema bastante que me pone la piel de gallina. Y por eso trato también de ver esas pequeñas red flags, ¿no? De que uno puede observar al principio y pues tratar de evitar, ¿no? También de darse uno su lugar, ¿no? Cuando sientes de que alguien te está manipulando y decir, a ver, no así. Y bueno, es que también la manipulación es algo que puede ser, no puede ser, yo creo que es algo natural desde el momento en que naciste. Es una manera de tener todo bajo control para tu beneficio, porque tienes una necesidad que complementar. Y dicen por ahí, o bueno, me acuerdo que vi algo que los niños, los bebés son manipuladores desde un principio, porque di como, pero yo no, o sea, es sí y no, ¿verdad? Porque también yo lo veo con mis hijas, tienen una edad, en especial entre los 3 y 5 años, que empiezan como a probarte, ¿no? Y eso de tantear a ver hasta dónde pueden llegar, también puede estar conectado con un tipo de manipulación. Y entonces es donde uno tiene que entrar ahí y darles el aprendizaje y decirle, no, esto no está bien. Y porque es todo un proceso de crecimiento, ¿no? También de ellos que no entienden qué es lo que está pasando y tal vez tienen esa actitud que se podría entender como manipulación, pero que ellos no saben que es manipulación. Y si crecen sin saber el concepto de eso, llegan a ser después adultos súper manipuladores. Permitimos que nos manipulen, puede ser porque hay parte que con la manipulación nos estén ofreciendo algo a cambio, ¿no? Muchas veces entiendo que es porque no nos estamos dando cuenta que nos están manipulando y otras veces pues porque la manipulación nos beneficia y porque en alguna cierta manera pues tampoco nos estamos queriendo demasiado porque no estamos poniendo los límites adecuados. Mm, No estoy segura que podría responder a que lo permitamos necesariamente. Creo que en algunas situaciones en donde podríamos decir que lo permitimos, hay un elemento de codependencia. Y creo que en los casos en los que no necesariamente sos consciente o no identificas que te están manipulando, por lo que no lo diría como que lo permites, sino que pasa por tu inconsciencia o ignorancia de que estas conductas manipuladoras están siendo aplicadas en vos, sería por un desconocimiento de uno mismo.
¿verdad? Por no conocerse uno, por no eh, eh, realmente, y cuando digo conocerme, ¿verdad? Conocerse es poder identificar estas cosas y realmente decir, ¿verdad? Esto está generando un efecto en mí y este efecto tiene una influencia sobre la reacción que yo pueda tener, ya sea que la reacción al final sea positiva o negativa. Generalmente cuando escucho la palabra manipulación pienso en algo negativo, ¿cierto? Es decir, alguien está ejerciendo una influencia sobre mí para un resultado que no necesariamente es favorable para mí. Em, entonces, sí, creo que en algunos casos no es que lo permitamos, es que tenemos cierto nivel de inconsciencia o ignorancia de que eso está pasando y en otros casos creo que es por un tema de codependencia. Eh, yo creo tener el control si permito que de alguna forma tengan, ¿verdad? Esta dependencia sobre mí, al intentar o al aplicar una manipulación. Hombre, si lo permitimos, en el momento entiendo que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Si no, no lo permitiríamos. Si lo permitimos, yo creo que nos damos cuenta después de haber sido manipulado. Porque si en el momento te das cuenta que hay una manipulación, no caes en las redes, ¿no? No caes. Pero si después te das cuenta, ¿por qué? Pues caes por eso, porque no eres consciente de que ahí hay un poco de manipulación, ¿no? No eres consciente de tus propias heridas. Y ahí voy también a que hay una parte, ¿no? que elegimos nosotros porque tiene que ver con nuestra evolución. Si continuamente nos manipulan, ahí hay un aprendizaje de vida que no estamos viendo, ¿no? De qué herida tengo yo, de mirar. Yo siempre lo enfoco todo a mirar hacia adentro. ¿Qué herida tengo yo para que continuamente me encuentre personas manipuladoras, ¿no? ¿Qué tengo que aprender? Y desde ahí, pues nace bueno, un crecimiento, ¿no? en la persona, una mirada diferente en lugar de sentirse víctima de manipulaciones, como, bueno, que es responsable, ¿no? De que hay una parte que yo estoy o atrayendo o estoy no siendo consciente y caigo en las trampas. No solo es responsable el que manipula, sino es responsable el que se deja manipular, ¿no? Ambos. Lo que pasa que desde la inconsciencia, evidentemente, esto no se hace adrede. Posiblemente el que manipula tampoco, ¿eh? O sea, yo diría que no. Alguien que fuera consciente no manipularía desde el punto de vista negativo de aprovecharse de. Alguien que es consciente no intenta aprovecharse de nadie. Mm. Uno permite que lo manipulen. Uno se hace el tonto y deja que lo usen. Porque yo permito que me manipulen. Porque igual el resultado de la situación me conviene a mí hasta cierto punto, me imagino. Porque no quiero cambiar la situación en la que estoy. Entonces me dejo llevar por el juego que me mantenga en la posición en la que estoy tranquila y a gusto. Aunque no tranquila, probablemente no a gusto, pero en la que quiero estar. Entonces me dejo manipular para mantenerme ahí, para continuar. ¿Sí? Mira, el tema, bueno, porque yo creo que permitimos que nos manipulen por inseguridad, ¿verdad? Porque no queremos asumir nuestra responsabilidad, porque es más fácil hacer, a veces es más fácil, no sé cómo, hacer lo que otros quieren. eh, a mí me molesta que me manipulen. Cuando yo detecto manipulación, me pierden prácticamente, ¿verdad? No me gusta por eso mismo, porque creo que me están invalidando, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo, la gente que lo permite, creo que es porque no quiere asumir su responsabilidad de su capacidad de decisión, su responsabilidad de hacer o no hacer X o Y situación, porque es más fácil, es una posición más cómoda. eh, pero bueno, yo creo que la manipulación
te puede traer muchísima decepción personal, demasiada, porque no estás actuando desde tu esencia, desde lo que crees, desde lo que elegiste, sino que estás actuando en función de alguien más. Pero creo que es un rasgo de inseguridad, creo que es un rasgo de autoestima baja y creo que está asociado a eso, ¿verdad? Tomar conciencia de que estamos permitiendo la manipulación por parte de otros no es un proceso inmediato, sino un despertar gradual. La primera clave es reconocer las señales internas. Cuando las personas sentimos incomodidad, culpa o ansiedad después de ceder ante alguien, muchas veces no es porque su pedido sea legítimo, sino porque estamos actuando en contra de nuestra voluntad. Según la psicología moderna, las emociones funcionan como un sistema de alerta que nos informa cuando algo no está alineado con nuestros valores, y escucharlas es el primer paso para detectar dinámicas de manipulación. Una segunda clave es observar los patrones repetitivos en nuestras relaciones. La neurociencia nos dice que el cerebro aprende por repetición, y si en varias interacciones sentimos que siempre cedemos, que nuestras decisiones no cuentan, o que terminamos complaciendo al otro para evitar conflicto, eso es un indicador claro de que hay manipulación. Reconocer este patrón nos permite romper con la idea de que se trata de situaciones aisladas y ver la magnitud de la dinámica. La tercera clave es aprender a diferenciar entre influencia y manipulación. La influencia puede ser sana cuando nace del respeto y el apoyo, mientras que la manipulación busca nuestro beneficio a costa del propio. Estudios en psicología social muestran que quienes confunden ambas tienden a ser más vulnerables a dinámicas tóxicas. Por eso, cultivar la capacidad crítica y reflexionar sobre la intención detrás de las acciones de otros es fundamental para recuperar el control de nuestras decisiones. Otra clave poderosa es fortalecer la autoconfianza. Investigaciones en neurociencia han demostrado que confiar en nosotros mismos activa el córtex prefrontal, asociado con la toma de decisiones autónomas, y reduce la actividad de la amígdala relacionada con el miedo. Esto significa que mientras más cultivemos la confianza interna, menos espacio dejamos a la manipulación externa. Ejercicios como escribir nuestros logros diarios, practicar la autoafirmación o incluso entrenar la meditación de atención plena pueden reforzar esa seguridad. Una quinta clave consiste en aprender a poner límites claros. La psicología positiva ha resaltado que quienes saben decir no con respeto y firmeza tienen relaciones más equilibradas y menos propensas a la manipulación. Los límites no son muros que nos alejan de los demás, sino recordatorios de nuestro valor y de que nuestras necesidades también son importantes. Cada vez que defendemos un límite, las personas enviamos una señal a nuestro cerebro y a nuestro entorno de que estamos dispuestos a ser tratados con respeto. Además, debemos rodearnos de entornos que refuercen nuestra autonomía. La neurociencia social nos enseña que las neuronas espejo facilitan la imitación de conductas observadas. Si convivimos con personas seguras, honestas y libres de manipulación, nuestro cerebro tiende a replicar esas conductas. En cambio, si nos rodeamos de ambientes tóxicos, reforzamos la normalización de la manipulación. Por ello, elegir con conciencia los círculos en los que nos movemos es un acto de cuidado personal. Otra clave es aceptar que equivocarnos es parte de aprender. Muchas veces permitimos manipulación porque tenemos miedo de tomar decisiones incorrectas por nuestra cuenta. Sin embargo, la psicología del crecimiento muestra que el error es uno de los caminos más efectivos para fortalecer la resiliencia y la autonomía. Cuando las personas aceptamos la imperfección como parte de la vida, dejamos de depender tanto de los demás para validar nuestras elecciones y aprendemos a sostenernos por nosotros mismos. En conclusión, liberarnos de la manipulación requiere una combinación de conciencia y acción. Escuchar nuestras emociones, identificar patrones, diferenciar influencia de manipulación, cultivar la autoconfianza, poner límites, cuidar de nuestros entornos, aceptar errores y entrenar nuestra autonomía. Cada una de estas claves nos permite recuperar la seguridad de nosotros mismos y nos acerca a una vida más libre, más auténtica, pero sobre todo menos condicionada por la voluntad de otros. La verdadera libertad
no está en alejarnos de todo, sino en saber que tenemos la fuerza interna para decidir sin miedo y sin depender de dinámicas que nos dañan. A veces no queremos molestar a esas personas o queremos mantenernos en el círculo, tal vez. Y sabemos que si no aceptamos esas situaciones, tendríamos que estar fuera de ese espacio. Pero yo creo que a veces es cuestión de tiempo. Cuando uno se da cuenta, bueno, ha sido mi experiencia, que al final del día tenemos que verlo, aceptarlo y salir de la situación. Hombre, si lo permites, ya no te están manipulando, ¿no? El kit de la cuestión, el truco de la manipulación es que al menos durante unos momentos eres inconsciente de eso, si no, no te están manipulando, te están, bueno, no sé, convenciendo, guiando, no sé, X. Pero si te manipulan, entiendo que parte del tema de manipular es que no eres consciente de ello, no te estás dejando. Muchas veces creo que las personas podemos permitir que se nos manipule eh, por diferentes situaciones. No sé, por ejemplo, mi idea del amor, mi idea del romance, de lo que yo tenga, mi concepción de familia, mi concepción de amistad, ¿verdad? Eh, que va muy de la mano con la parte de poder establecer un límite. Cuando yo me doy cuenta de que una situación está siendo manipulada, ¿verdad? Si yo no pongo un alto y yo digo, no, esta vez lo voy a dejar pasar, estoy permitiendo que la otra persona continúe no solo con la manipulación hacia mí, sino también que pueda perpetuar la manipulación hacia otras personas. Pero cuando yo digo no y y le hago saber a la otra persona que no me estoy permitiendo manipular por la razón que me está brindando, por lo que yo esté notando que me está intentando hacer una manipulación, eh, la persona de pronto puede darse cuenta de que lo que está haciendo no es correcto, ¿verdad? Entonces, creo que como seres humanos muchas veces de manera inconsciente también podemos permitir que se nos manipule por, por forma, por la forma, no por la forma de ser, sino por la forma en la que podemos sentir o porque se puede abusar de nuestro sentido de humanidad también. Entonces, sí creo que es un poco complicado a veces y va a depender mucho del contexto de por qué se nos puede manipular como seres humanos, pero sí. Bueno, es que yo en mi vida no he sido una persona muy fácil de manipular, porque tengo unos criterios muy propios y seguramente en algún momento he manipulado, pero de una manera muy sutil y muy suave que no me afectaba a mí, porque yo identifico muy fácilmente cuando alguien quiere manipularme. Entonces yo tengo ciertas herramientas o cierta intuición o un sexto sentido, una inteligencia emocional un poco más arriba de la media, entonces yo identifico cuando alguien está en ese rollo de querer manipularlo a uno y tomo las medidas del respeto. Entonces, alguien quiere manipularme, lo que yo hago es alejarme y ya está. Me imagino que una persona manipulable, pues es una persona que no tiene ciertos criterios propios, ciertas herramientas propias, con ciertos, seguramente algún problema, algún nivel bajo de autoestima, porque cuando uno se quiere a uno mismo, uno permite que la gente lo manipule a uno cuando son cosas muy negativas. Entonces, pienso que una persona que es manipulable es por esos factores, por falta de herramientas sociales, emocionales, con problemas de autoestima y se dejan llevar por quien lo sepa manipular. A veces puede ser
digamos que, pues hasta para aceptar la presencia del otro, de la otra, porque no nos molesta que nos manipulen en esa área, tal vez en otras sí, pero en otras hacerse el maje. Entonces, ¿en qué me dejo manipular y en qué no me dejo manipular? Pues sí me dejo manipular siempre. Yo creo que más son esas preguntas. Si quiero tener razón, si quiero hacerme el maje, ¿de qué me estoy dejando manipular? Si soy consciente que me están manipulando. Más que todo, yo creo que son como esas preguntas que yo me debería hacer, o yo me hago a sí mismo, de qué pasó, para no ponerle responsabilidad a los demás de que me manipularon, sino por qué me dejé manipular en el área que me sienta manipulado. ¿Qué estoy haciendo para que me pase eso? Yo creo que es más la pregunta correcta que se le dejo al estimado público oyente. Porque pienso que permitimos eso. Y a veces eso es el miedo. Muchas veces lo haces por miedo. Miedo a qué no sé, pero. O que te es más fácil. Porque a mí me ha pasado en situaciones más chicos que me decían hacer esto, hacer lo otro, y me salameaban y yo hacía porque para quedar bien. Y después me di cuenta que no era así, que yo no me debía dejar manipular por nadie, que yo tenía mis pensamientos y nada más, pero he visto actos de manipulación y no me han gustado. Entonces, pienso que a veces lo hacen o por miedo o porque les conviene. Les conviene que están en esa situación de decir, dejarse manipular por alguien, hacer lo que uno le dice, porque a raíz de eso van a tener un beneficio, que me ha pasado, ¿no? Con amigas, escuchar y todo eso. Si yo lo dejo, él se piensa que me manipula, con esto, pero yo no, yo gano de otra forma, o sea, yo lo hago porque en realidad tengo otra consecuencia frente a eso. Eso creo en algunas personas porque lo he vivido con amigas que me lo han dicho, ¿no? Pero la manipulación es miedo. Me parece que te manipulen porque tenés miedo y porque no estás consciente de quién sos realmente. Yo creo que las personas fuimos educadas para tener miedo a tomar decisiones, a confrontar, afrontar cosas, poner límites. Y esos miedos son los que hacen que permitamos que otros nos manipulen, porque creemos que alguien más lo debe hacer por nosotros. Como que queremos evitar todas esas sensaciones desagradables que experimentamos cuando debemos asumir esa responsabilidad de este tipo de actos en ciertos aspectos de la vida, como tomar estas decisiones por nosotros mismos o afrontar cosas o poner límites. Entonces nos dejamos manipular porque creemos que le estamos cediendo a la otra persona esa responsabilidad de tomar esas decisiones o ejecutar esas acciones para las cuales creemos que no estamos listos o listas. Y es interesante porque al mismo tiempo yo creo que la manipulación tiene éxito porque las personas, los grupos, los líderes han ido como aprendiendo a reconocer muy bien estos miedos y han ido aprendiendo a reconocer cómo usarlos para ejercer un control psicológico y mental sobre nosotros y no nos damos cuenta. Por eso los grupos, las sectas son muy exitosas en manipular porque han ido aprendiendo de tantas personas la fórmula que funciona para manipularlos o para manipularnos. Y yo creo que entonces, dado esto, como que somos permisivos con la manipulación, porque creemos que al ceder el poder al otro o a este grupo o a este líder, como que tenemos una ilusión de que nos vamos a ahorrar el afrontar esas cosas que no deseamos. Pero lastimosamente, ese momento de afrontar las cosas, de poner límites y de tomar decisiones, nos damos cuenta que es algo que no se podrá posponer para siempre. Y creo que ahí es cuando dejamos de permitir la manipulación porque se cultiva la confianza, que es fundamental para no permitir esa manipulación. ¿Y tú? ¿Tú por qué crees que las personas permitimos que nos manipulen? Namaste.